Bienvenidos a nuestra meditación correspondiente al jueves 8 de febrero. La serie es Tapa a Tapa, una lectura devocional de la Biblia en un año. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que me permitas acompañarte en la meditación de tu lectura diaria de la palabra de nuestro Dios. Estamos ya avanzando en el libro del Éxodo. Les he comentado la importancia de poder diferenciar entre el tipo de género literario que estamos leyendo para que nuestra comprensión y provecho sea muchísimo mayor. Toda la parte de Génesis se corresponde con textos de carácter narrativo, historias que se van entrelazando y que tienen algunos protagonistas claves en los que podemos encontrar virtudes y también defectos. De las primeras podemos aprender y ser inspirados, de las segundas ser advertidos para no incurrir en las mismas fallas. Aunque por ahí dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Cuando llegamos al Éxodo, continúan algunos capítulos de forma narrativa, pero encuentran un lugar especial los textos legales. Hemos leído en la meditación previa lo que Dios instruyó acerca del tabernáculo. Ahora vamos a pasar a lo que el Señor estableció sobre la vestidura del sacerdote. Miren lo importante que esto es. No pasemos por alto lo que significa. A Dios le interesa cómo se construye el tabernáculo, porque también en la forma, en este pasaje, en este caso, sí hay fondo. La forma es importante porque refleja un fondo, es decir, tiene una enseñanza, un valor más allá de la forma misma. Y en el caso del sacerdote también llama la atención cómo el Señor se detiene antes que hablar de sus funciones o tareas en su vestimenta. ¿Por qué le interesa al Señor cómo se viste el sacerdote? Es una pregunta que puede ayudarnos a comprender el mensaje que se encierra en este pasaje. Pero antes que pasemos a la descripción de esa vestimenta, disculpen, en el caso de en el caso del sacerdote, podemos comentar algo más. No siempre se da el valor que tiene, especialmente en el ámbito de la vida espiritual, el lugar que el Señor le da a las instituciones. Muchos grupos hoy están fincados sobre liderazgos carismáticos fuertes y se constituyen como grandes movimientos. Desde el siglo XIX estamos habituados a escuchar acerca de los movimientos de fe, esta gran ola de expansión misionera que cubrió pues buena parte del mundo moderno y que dio lugar a muchas congregaciones que surgieron en diferentes lugares y con diferentes características, pero todas de alguna manera relacionadas con esto que se llamó movimientos de fe. Pero una cosa es un movimiento
y otra cosa es una institución. Generalmente el movimiento tiene una perspectiva de corto plazo, quiere lograr algo, algún enfoque de carácter a veces radical, sostenido en un liderazgo muy fuerte, pero cuando ese liderazgo empieza a desaparecer o a declinar, entran en crisis los movimientos y no han logrado dar el paso para constituirse con o como instituciones. Y el pueblo hebreo, en el libro del Éxodo, después de 400 años de esclavitud y de este mover del espíritu que los hace salir de Egipto y comenzar a caminar su trayectoria hacia la libertad, va construyendo instituciones. Una de ellas es todo asociado con el culto, con el sacrificio y el tabernáculo. Era importante demarcar muy claramente las características de ese tabernáculo. Ahora estamos en el otro elemento de esta institución que es muy importante, que es el sacerdocio, y empieza describiéndose su vestimenta, la vestimenta del sacerdote. Bueno, vamos a avanzarle para que veamos qué es lo que se dice justamente acerca de el sacerdote, o mejor dicho, de su vestimenta, más que del sacerdote mismo, de su vestimenta. Estamos entonces en el pasaje que corresponde a Éxodo 28, del verso 1 hasta el verso número 43. Y estaba yo justamente comentando acerca de la importancia de las instituciones. Y el texto, pues, describe cómo debe ser la vestimenta del sacerdote. Primero deben ser apartados para el sacerdocio. Dejan sus tareas en la parte civil de la vida de Israel para ser consagrados al aspecto espiritual o al aspecto religioso. Las vestimentas deben tener dos características: irradien belleza e irradien esplendor. Vean qué interesante. ¿Qué es lo que deben de comunicar las ropas sacerdotales? La belleza y el esplendor. Qué lejos estamos de esto, ¿no les parece? Cuando hablamos de las vestimentas religiosas de hoy, parece que estamos más interesados en parecernos al mundo contemporáneo que apartados para Dios. Tiene su cierta lógica y no rechazo yo esa idea de que la vestimenta de los líderes espirituales identifiquen de alguna manera con su comunidad, con su tiempo, con su pueblo, especialmente con la juventud. Pero si hay algo valioso e importante en ese sentido de la belleza y del esplendor. Porque aunque veremos que el sacerdote es en muchos sentidos un representante del pueblo, también lo es a la inversa, un representante de Dios. Por ello el valor de la belleza y el del esplendor. Si tú me acompañaste en alguna meditación del Cantar de los Cantares, tal vez te recuerdes el hecho de que yo enfatizaba mucho que un valor poco apreciado en el mundo de hoy, en el aspecto de nuestra vida espiritual, es la belleza. Nos interesa mucho el bien, y claro que tiene que interesarnos la bondad. Nos interesa mucho la fe, y claro que debe interesarnos, y el amor, algo más cercano al cantar, imposible. Pero no reparamos en la importancia que tiene la belleza. Y en el Pentateuco veremos cómo Dios le da una tarea muy importante a los artesanos, tanto en los orfebres, los que trabajan con metales, como los que trabajan con telas, para que puedan irradiar belleza. Hay que decir de la belleza de la palabra, que justamente encuentra su mejor expresión en la poesía. Bueno, también esplendor. ¿Qué constituía la vestimenta sacerdotal? Un pectoral, un éfod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja.
Además, 2 piedras de ónice con los nombres de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel. Aarón, cuando entra al lugar del culto del sacrificio, de la adoración, representa al pueblo. Por eso lleva el nombre de las 12 tribus en las piedras que coloca en su vestimenta. Y debe de ponerlas, dice el pasaje, muy cerca de su corazón. Esto me parece extraordinario. Y creo que si un pastor, un líder espiritual, un maestro, un siervo, quiere cumplir a cabalidad su ministerio, esto no es posible más que poniéndose muy cerca de su corazón el nombre de las tribus que le toca pastorear. Ahí está la clave del ministerio. No es una tarea solamente que implique una profesión, que hoy, querámoslo o no, lo es. Es una actividad profesional. Hay quienes se dedican profesionalmente al ministerio, aunque hoy tenemos muchos liderazgos de carácter laico o no preparados para tal efecto. Pero esto nunca debe ir en detrimento de ese sentido de experiencia vivencial, de llevar en el corazón a aquellas personas que están siendo ministradas por cualquiera que sea la tarea que el Señor te haya dado. El pectoral debe usarse cuando se busque una decisión de parte de Dios. Otra cosa muy importante, la función del sacerdote, que es buscar una decisión de parte de Dios. Debería llevar también un medallón con las palabras santo para el Señor. Quiere decir apartado. Claro que tiene un sentido de pureza moral y espiritual, pero aquí tiene un sentido muy físico. Alguien que dedica su vida a eso, al servicio del Señor, y para eso es apartado, deja otras tareas. Aunque los sacerdotes tenían sus propias actividades seculares como cuidar o sus ganados o sus pequeños hortalizas, y eso era más común de lo que podíamos nosotros hoy comprender, porque eran muchos sacerdotes y no podían todos vivir del templo, así que tenían sus propias fuentes de ingresos propias. Además, dice el pasaje, deben llevar sobre sí la carga de la culpabilidad de los israelitas. Y aquí ya estamos en un piso más alto. No solamente llevar en el corazón el nombre de las tribus que pastorea, que ministra, sino sobre sí la culpabilidad de los israelitas. Esto es algo que solamente en Cristo comprendemos a plenitud. Pero en esta pequeña parte que le corresponde al sacerdote, también es muy importante cómo hay esta situación espiritual de llevar sobre sí las cargas de su pueblo. Y por ello termino siendo 2 cositas más del sacerdote. Deben ser ungidos, es decir, otra vez, piensen en un elemento físico de aceite, se les unge con aceite y deben de ser ordenados, es decir, dedicados al servicio del sacerdocio. Sobre esto hay mucho que aprender en el liderazgo espiritual del mundo de hoy, que ha roto muchos formalismos, muchas tradiciones, muchas herencias. Algunas se comprende por qué se rompen y por qué se abandonan, pero otras también podría representar lo que a veces se dice con los dichos populares. Se tira al niño con el agua sucia. Se pagan consecuencias muy altas por esos extremos o esos radicalismos que a veces son muy absurdos. Perdón. Vamos a continuar al pasaje de Mateo 25:31 al 26:13. Dice Jesús, estamos todavía en el discurso escatológico de Cristo. A su regreso, el Hijo del Hombre se sentará sobre su trono, recibirá el poder de gobernar y podrá decidir en tanto que príncipe, en tanto que rey,
quién hereda el reino y quién no. Ahora es interesante cómo Jesús persiste en la misma enseñanza. Lo que parece importante en el reino es la solidaridad, el acompañamiento, el cuidado, la protección de las personas vulnerables, del que está enfermo, del que está en la cárcel, del que es pobre. Dice Jesús, si me ayudaron cuando estaba yo en esa condición, ustedes heredan el reino. Si fueron insensibles a esa condición, ustedes serán echados fuera y no heredarán el reino. El reino no se gana por buen comportamiento ni por solidaridad con los que sufren. El reino se gana porque se sigue el ejemplo del maestro, porque se es un seguidor del maestro, porque se hace la voluntad del maestro. Y eso es la fe que obra por obediencia. Así que ese es el sentido del pasaje de Jesús. Una vez que ha concluido este mensaje, Mateo nos habla de cómo los líderes judíos se ponen de acuerdo para tratar de matar a Jesús. Y justamente al final del capítulo 25 y al inicio del 26, se nos habla de cómo Jesús llega a Betania, una pequeña aldea muy cercana de Jerusalén, entra en la casa de un Simón, que era un hombre que había sido sanado de la lepra, y una mujer derrama sobre él un perfume muy caro para que sea ungido. Jesús dice, esta mujer debe ser recordada siempre que es un hombre que se predique el Evangelio, porque preparó mi cuerpo para la sepultura. Es contrastante lo que Jesús dice aquí, porque miren, veníamos justamente de explicarnos el valor que tiene atender al pobre en su mensaje final de el sermón escatológico, y ahora dice que esta mujer es valorada porque puso algo que costaba mucho y podía ser dado para los pobres, pero lo hizo para Jesús. Aquí está dando Jesús un complemento en la enseñanza, porque lo más valioso es lo que le ofrecemos a Jesús, nuestra ofrenda, la mejor, de la que sea posible. Vamos al pasaje. Bueno, quería también mostrarles, antes de pasar, los que están viendo en video, esta pequeña imagen del sacerdote con su vestimenta, porque a veces es difícil visualizarlo nada más leyendo y ayuda mucho el poder ver el pectoral y el manto, la túnica y lo que llevaba el turbante y lo que se colocaba en su cabeza y las piedras que llevaba en su pecho. Aquí vemos la imagen de un sacerdote. Espero que más o menos alcance a ver de manera clara. Pero avancemos hacia el Salmo. Estamos en la siguiente parte del Salmo 31. Sigue siendo un salmo de David, en donde él nos comparte el peso grande, terrible de su liderazgo, de tanta animadversión y tanta lucha, tanto odio que él recibe. Y no es extraño que cuando estamos en el servicio, en cualquier función del liderazgo, desde la más pequeña hasta la mayor, nos sintamos a veces angustiados. Si tú te sientes hoy por alguna razón en tu vida angustiado, clama por misericordia. Si sientes que tu vida se marchita, que se seca, clama al Señor por misericordia. David nos comparte algo terrible, en lo que vale la pena pensar con detenimiento, el costo del pecado. A veces lo vemos como algo que va a ser sancionado y recibirá un castigo, lo cual es verdad. También como una carga moral, como un sentimiento de inadecuación, de estar manchado. Pero David nos comparte otra vivencia del pecado, y es que se siente que se queda sin fuerza, se agota, se debilita. Así es. Esto es lo que causa en nuestra vida cuando incurrimos en pecado. Pero él, dice el Salmo, confía en el Señor, porque sabe que su futuro no depende de sus errores, el futuro depende de las manos del Señor. Que eso te anime, te aliente, te corrija, te exhorte,
también que levante tu ánimo. Tu futuro está en las manos del Señor y en Él puedes confiar absolutamente. Finalmente, Proverbios 8, 12 y 13 conjuga 4 palabras muy importantes. Ojalá que se puedas pensar un poco en ellas. Son muy valiosas. Sabiduría, buen juicio, conocimiento y discernimiento. Ser sabio es tomar decisiones en la vida que te permitan vivir bien. Buen juicio es cuando no permites que la mala cabeza te la gane, sino que puedas tener un pensamiento claro, distinto, correcto, verídico. Que te allegues de conocimiento, porque sin conocimiento la vida resulta un galimatías, algo difícil de descifrar. Y justamente cuando estás viviendo en el camino del Señor, te hace mucha falta discernimiento. Tanto discernimiento como un atributo de la capacidad de juzgar, como discernimiento para escoger lo bueno de lo malo en el campo moral, como discernimiento para discernir lo divino de lo maligno en el campo espiritual. Los invito a que me acompañen el próximo domingo con nuestra serie de Primera de Juan, cómo superar las crisis. Estaremos en los mensajes 10 y mensaje número 11. Estamos ya terminando la primera carta de Juan. Y este domingo 11 tendremos estos 2 mensajes en el culto de las 10 de la mañana y en el culto de las 6 de la tarde. Ambos cultos se transmiten por la página de Facebook de Jezreel. Así que si no estás en Cancún y nos quieres acompañar, pues serás muy bienvenido. Y puedes acudir a las instalaciones de Jezreel en Cancún o conectarte, invita a alguien. Comparte la liga, es una forma de invitar a alguien. O invítalo a que te acompañe y podamos uno más para Cristo. Es una oportunidad cada domingo en la mañana y otra en la tarde. Y el próximo sábado 17 nos vemos para gozar, alabar, glorificar al Señor en el concierto Amor sin Condición. La entrada es libre y será allí en Jezreel, en la calle de Madroño, junto al colegio Álamos. Espero que sigas fiel día a día. Recuerda que desde el inicio de esta serie les compartía que uno de los valores que vamos a adquirir, más allá de leer la palabra de Dios, que ya es suficiente, es una disciplina. Por ahí escuché yo, desde que era muy adolescente, la frase, el hombre es método y disciplina. La Biblia en un año nos da un método, una forma de hacerlo, y nos da la oportunidad de una disciplina, hacerlo todos los días. Como comemos diario, leemos la palabra todos los días. A veces no tenemos mucho apetito, pero comemos. Y lo mismo pasa con la palabra. A veces no tenemos mucho apetito, pero comemos. Y ese día nos descubrimos cosas tremendas que Dios tiene para nosotros. Así que no hay éxito sin disciplina. A veces pensamos que es una prendida de foco, alguna habilidad muy especial, algún talento. Y sí, en ocasiones el mundo moderno premia mucho a los talentosos, a los que les ocurre algo, pero en realidad podemos calificar como exitoso algo que es fruto del trabajo disciplinado. Que así sea. Disfruten su alimento espiritual este día y si el Señor así lo permite, nos encontramos por aquí a la hora en que tú puedas y en la plataforma que tú elijas el día de mañana.